Agradecemos y rezamos por las intenciones de la familia Pampliega Turcot y CPDU, Sociedad Anónima, quienes apoyan la transmisión de esta Santa Eucaristía. Queridos hermanos, bienvenidos a nuestra celebración. Luis nació en una familia de nobles y vivió desde pequeño la vida de la corte. De adolescente empezó a experimentar la vanidad y la frivolidad que reinaba en ese ambiente y buscó el camino para fortalecer su vida espiritual. Renunció a sus títulos de nobleza e ingresó a la Compañía de Jesús. Murió muy joven, a los 23 años, en Roma, mientras atendía a los enfermos de peste. En el año 1591 fue declarado patrono y modelo de los jóvenes. Iniciamos nuestra celebración cantando. Todos unidos formando un solo cuerpo, un pueblo que en la Pascua nació. Miembros de Cristo en sangre redimidos, Iglesia peregrina de Dios. Vive en nosotros la fuerza del Espíritu, que el Hijo desde el Padre envió. Él nos empuja, nos guía y alimenta, Iglesia peregrina de Dios. Somos en la tierra semillas de otro reino, somos testimonios de amor. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. Paz para las guerras y luz entre las sombras, Iglesia peregrina de Dios. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Y con tu espíritu. Queridos hermanos, iniciamos hoy nuestra Eucaristía al recordar a San Luis Gonzaga, religioso, joven, que fue siempre modelo para todos los jóvenes. Yo también lo tengo como santo patrono, Luis. Y así rezamos por todos nuestros jóvenes, especialmente aquellos que están en el peligro de la droga, del alcohol, para que el Señor les acompañe y sobre todo también nosotros podamos darles como modelo a este gran santo de la Iglesia. Al iniciar nuestra Eucaristía nos reconocemos pecadores ante el Señor. Y Dios, que es un papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor Dios nuestro,
autor de todo bien, que has querido unir en San Luis Gonzaga una admirable inocencia de vida y un austero espíritu de penitencia, concédenos, por su intercesión, que si no hemos sabido imitarlo en su vida inocente, lo sigamos en el camino de la penitencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Lectura del segundo libro de los Reyes. Atalía, la madre de Ocosías, al ver que había muerto su hijo, empezó a exterminar a todo el linaje real. Pero Joseba, hija del rey Joram y hermana de Ocosías, tomó a Joás, hijo de Ocosías, lo sacó secretamente de en medio de los hijos del rey que iban a ser masacrados, y lo puso con su nodriza en la sala que servía de dormitorio. Así lo ocultó a los ojos de Atalía y no lo mataron. Él estuvo con ella en la casa del Señor, oculto durante 6 años, mientras Atalía reinaba sobre el país. El 7º año, Lehoiadá mandó buscar a los centuriones de la región de Caria y de la guardia, y los hizo comparecer ante él en la casa del Señor. Hizo con ellos un pacto, comprometiéndolos bajo juramento, y les mostró al hijo del rey. Los centuriones ejecutaron exactamente todo lo que les había ordenado el sacerdote Lehoiadá. Cada uno de ellos tomó a sus hombres, los que entraban de servicio y los que eran relevados el día sábado, y se presentaron ante el sacerdote Lehoiadá. El sacerdote entregó a los centuriones las lanzas y los escudos del rey David que estaban en la casa del Señor. Los guardias se apostaron, cada uno con sus armas en la mano, desde el lado sur hasta el lado norte de la casa, delante del altar y delante de la casa, para formar un círculo alrededor del rey. Entonces Lehoiadá hizo salir al hijo del rey y le impuso la diadema y el testimonio. Se lo constituyó rey, se lo ungió, y todos aplaudieron, aclamando: ¡Viva el rey! Atalía oyó el griterío de la gente que corría y se dirigió hacia la casa del Señor, donde estaba el pueblo. Y al ver al rey de pie sobre el estrado, como era costumbre, a los jefes y las trompetas junto al rey y a todo el pueblo del país que estaba de fiesta y tocaba las trompetas, rasgó sus vestiduras y gritó: ¡Traición! Entonces el sacerdote Lehoiadá impartió órdenes a los centuriones encargados de la tropa, diciéndoles: háganla salir de entre las filas. Si alguien la sigue, que sea pasado al filo de la espada, porque el sacerdote había dicho: que no la maten en la casa del Señor. La llevaron a empujones y por el camino de la entrada de los caballos llegó a la casa del rey. Allí la mataron. Lehoiadá selló la alianza entre el Señor, el rey y el pueblo, comprometiéndose a ser el pueblo del Señor, y también selló una alianza entre el rey y el pueblo. Luego todo el pueblo del país se dirigió al templo de Baal, lo derribó y destrozó por completo sus altares y sus imágenes. Y a Matam, el sacerdote de Baal, lo mataron delante de los altares. El sacerdote estableció puestos de guardia en la casa del Señor. Toda la gente del país se alegró y la ciudad permaneció en calma. A Atalía la habían pasado al filo de la espada en la casa del rey. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Señor hizo de Sión su morada. El Señor hizo de Sión su morada.
El Señor hizo un juramento a David, una firme promesa, de la que no se retractará. Yo pondré sobre tu trono a uno de tus descendientes. El Señor hizo de Sión su morada. Si tus descendientes observan mi alianza y los preceptos que yo le enseñaré, también se sentarán sus hijos en tu trono para siempre. El Señor hizo de Sión su morada. Porque el Señor eligió a Sión y la deseó para que fuera su morada. Este es mi reposo para siempre. Aquí habitaré porque lo he deseado. El Señor hizo de Sión su morada. Allí haré germinar el poder de David. Yo preparé una lámpara para mi ungido. Cubriré de vergüenza a sus enemigos y tu insignia real florecerá sobre él. El Señor hizo de Sión su morada. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús dijo a sus discípulos: no acumulen tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen, y los ladrones perforan las paredes y los roban. Acumulen en cambio tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Allí donde esté tu tesoro, estará también tu corazón. La lámpara del cuerpo es el ojo. Si tu ojo está sano, todo tu cuerpo estará iluminado. Pero si tu ojo está enfermo, todo tu cuerpo estará en tinieblas. Si la luz hay en ti se oscurece, ¿cuánta oscuridad habrá? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos amigos, estamos hoy entonces celebrando a este gran santo, San Luis Gonzaga. Y yo también lo tengo a él como santo, San Luis Gonzaga. Entonces, uno de los primeros jóvenes de los jesuitas que fue puesto por la Iglesia en su tiempo, el más joven. Ahora ya tenemos otros jóvenes que también han llegado, adolescentes incluso, al altar. Y justamente la figura de San Luis Gonzaga nos ayuda a nosotros hoy a recordar a tantos de nuestros jóvenes que necesitan mucho acompañamiento, que necesitan de nosotros para que puedan dar un paso importante hacia un compromiso sobre la propia existencia, sobre la propia vida. Porque en nuestro mundo, lastimosamente, que últimamente estamos destruyendo a causa de la droga, a causa de la bebida, a causa sobre todo también de los antivalores que recorren, y entre esos antivalores está el relativismo. Cada uno puede hacer lo que quiere, como quiere, todo vale, lo que yo hago, lo que yo digo. Una libertad exacerbada y sobre todo mal entendida, pensando que es libertad, pero que al final cuenta no es una libertad, sino que es un ser esclavos de nuestras pasiones, un ser esclavo de nuestros propios deseos. Hoy el Evangelio aquí de San Mateo nos habla de los valores, de lo que significa seguir a Jesucristo. Y en este sentido, uno de los valores es la capacidad que tenemos que tener de saber renunciar a muchas cosas. ¿Pero por qué? ¿Qué quiere decir renunciar? No estamos renunciando a los valores esenciales y fundamentales de la vida del hombre, sino que sobre todo aquello que es superficial, aquello que no nos está sirviendo para que hagamos un camino santo de bondad, de generosidad, de solidaridad para con los demás.
Jesús que dice, no acumulen tesoros en la tierra. Primer elemento, no acumulen tesoros en la tierra. Quiere decir que estamos muy propensos nosotros a acumular bienes materiales. Estamos muy propensos nosotros a acumular lo material, elemento que perece. Y más aún son elementos que nosotros nunca vamos a poder llevar ni con nosotros. A veces más lleva justamente en mis homilías, en las reflexiones que solemos hacer, ¿verdad? Y abuela se mala se abuela. Digo, se me muy ni la de zapatún de ramo, ahí la de cajumbe. Ni de zapatún de ramo. O veo que dice que verdaderamente nosotros nacimos, como dice el libro de Job, desnudos vinimos al mundo y desnudos volveremos a Él. Dios me lo dio, Dios me lo quitó, bendito sea el Señor. Y por eso es que tenemos que descubrir qué será, ¿verdad? ¿Por qué el Señor nos ha puesto aquí? ¿Qué es lo que el Señor quiere de nosotros? La respuesta que da San Juan Bosco, y por eso es lindo también hoy recordar a San Luis Gonzaga, él decía a sus jóvenes, Dios nos puso en este mundo para servir a los demás, servir, el servicio. Y esto es lo que nos dice, no acumulen entonces tesoros en la tierra, donde la polilla y la herrumbre los consumen y los ladrones perforan las paredes y las roban. Y nos habla en positivo, acumulen, va el añade acumular, acumulen tesoros en el cielo, donde no hay polilla ni herrumbre que los consuma, ni ladrones que perforen y roben. Que así sea. Que así sea. Queridos hermanos, presentemos ante el Señor todas nuestras intenciones. A cada intención respondemos, Cristo, escúchanos. Cristo, escúchanos. Por nuestra Iglesia, para que sepa llevar la cruz de cada día y enseñe con valentía la fuerza del Evangelio, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por nuestra patria, para que construyamos una nación solidaria, equitativa y con justicia social, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por los orgullosos y arrogantes, para que sientan la mano misericordiosa de Dios y reconozcan el poder de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por las familias, para que vivan en abundancia y bajo la voluntad de Dios, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Por la pronta beatificación del siervo de Dios, Julio César Duarte, oremos al Señor. Cristo, escúchanos. Padre lleno de bondad, escucha todas estas intenciones y oraciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén. Te ofrecemos, Señor, este pan, por los niños que habrán de llegar, por mi hermano que implora piedad, por el reino de la caridad. Señor, oh mi Dios, bendice al Paraguay, que reine la paz, el amor, la igualdad. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor.
En el momento de ofrecer el sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia. Oración. Te pedimos, Señor, que revestidos del traje nupcial a ejemplo de San Luis Gonzaga, nos concedas participar de esta mesa eucarística para ser colmados con las riquezas de tu gracia. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias con tus criaturas del cielo y de la tierra, porque al celebrar a los santos, hoy a San Luis Gonzaga, que por amor al reino de los cielos se consagró a Cristo, reconocemos tu providencia admirable que no cesa de llamar al hombre a la santidad primera para hacerlo participar ya desde ahora de la vida que gozará en el cielo por Cristo nuestro Señor. Por eso, con todos los ángeles y santos te alabamos proclamando sin cesar. Santo es el Señor mi Dios, digno de alabanza. A Él el poder, el honor y la gloria. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Bendito el que viene el nombre del Señor. Con todos los santos cantamos para Él. Hosana, 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 oh Señor. Hosana, 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 oh Señor, oh Señor. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia.
Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también, Señor, de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros y así con María, la Virgen, Madre de Dios, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Y ahora con mucha confianza decimos la oración que el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros, mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, ele ada, angay para fluir, ore por Yafubeco. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, ele te habla, angay para fluir, ore por Yafubeco. Jesucristo, tu pañal de Yara o de Yara, ele habla, angay para fluir, ore por Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. Oración de comunión espiritual. Creo, Jesús mío, que estás real y verdaderamente presente en el Santísimo Sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte en mi alma. No pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si ya te hubiese recibido, te abrazo y me uno del todo a ti. Señor, no permitas que jamás me aparte de ti. Amén. cruz y cruz de amor, de tu cuerpo
Oración final. Concédenos, Padre, que alimentados con el pan de los ángeles podamos servirte con una vida pura y, a ejemplo de San Luis, perseverar en continua acción de gracias. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Y con tu espíritu. Y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Amén. Queridos hermanos, hemos celebrado esta Eucaristía. Vamos a invocar a nuestra Madre, a la auxiliadora de todo cristiano. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Hemos celebrado nuestra Eucaristía, podemos continuar en la paz del Señor. Demos gracias a Dios. Y que tengan un hermoso día. Amén. Quiero caminar contigo.